Bueno, seguimos, ¿sí? Cólicos del lactante, ¿sí? ¿Qué son los cólicos? Ya habrán escuchado, ¿sí? Bueno, para hablar de cólicos del lactante, primero tiene que ser lactante, ¿verdad? ¿Lactante es a partir de qué edad? Lactante, después de los 28 días. En el RN también puede existir cólico, pero es muy poco frecuente. El mismo nombre de la patología lo dice cólicos del lactante, debe ser lactante, ¿sí? Bien, para hablar de cólicos del lactante debe necesariamente cumplir con la regla de los 3, ¿sí? ¿Qué significa regla de los 3? Aparecen lactantes sanos a partir de la segunda o tercera semana de vida. A partir de ahí comienza a comenzar, ¿verdad? Duran normalmente 3 horas en el día, ¿sí? 3 días a la semana, durante más de 3 semanas, y suele curarse o resolver espontáneamente a los 3 meses de edad, ¿sí? O sea, en esos casos hablamos de cólicos del lactante. Primero, cuando descartamos otras causas orgánicas, ¿verdad? Puede existir de repente patologías quirúrgicas o cosas más graves que pueden producir cólicos, ¿verdad? Una vez que descartamos otras causas de cólicos, ¿sí? Si cumple con las reglas de los 3, ahí hablamos de un cólico del lactante. ¿Bien? La mamá misma cuenta, llega a la urgencia con un bebé llorando, un bebé generalmente de 2 meses, 2 meses y medio, que era la clásica. Doctora, siempre llora después de las 8. De 8 a 11 llora, señora, sí. 3 veces al día mínimamente, sí. ¿Cómo se ya sabe? Bueno, ¿verdad? No es porque yo tenga una bola de cristal, sino porque cumple con la regla de los 3. ¿Verdad? Y después la misma persona, la misma señora, la atendí varias veces, viene cuando el niño cumple 4 o 5 meses. Doctora, se sabe que una porción de 3 meses. Cumple con la regla de los 3. Clásico, ¿sí? Entonces, para hablar de cólico lactante, generalmente es a partir de la tercera semana de vida, llanto intenso, de dolor incontrolable, generalmente a la misma hora del día, ¿sí? 3 horas en ese día, 3 veces en la semana, con una resolución espontánea alrededor de los 3 meses de vida, ¿sí? Bien. Se caracteriza por la presencia de llanto inconsolable, flexión de extremidades, o sea, el niño llora, se pone rojo, flexiona las extremidades, luego paró el llanto, durmió, no sucedió nada, luego el otro niño, que son llantos en forma episódica, llanto en forma de cólico, ¿verdad? Bien. Se puede producir con la misma frecuencia en niños que toman pecho materno a niños que toman fórmula, ¿sí? Más frecuente es el niño que toma fórmula, ¿sí? Bien. No se sabe por qué se produce, se cree que es por inmadurez neurológica del intestino, o sea, por dificultades para esa relajación de esa musculatura lisa, porque el intestino está formado por musculatura lisa, ¿sí? Entonces, cuando hay inmadurez neuromuscular, ese intestino no relaja totalmente y es lo que produce los episodios de espasmo y dolor intestinal. O sea, es una causa funcional, no es una causa orgánica, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Importante, los cólicos son un diagnóstico de exclusión después de haber descartado otras causas. No tiene fiebre el niño, aparentemente de día es sano, crece bien, tiene buen peso, defeca bien, no hubo problema de cirugía al nacimiento, no hay otro problema. Aparentemente es un niño sano, solamente tiene esos episodios de dolores que cumplen con la regla de los 3. ¿Está bien? Estudios para diagnosticar cólicos del lactante no existen, ¿sí? Es por exclusión, es un diagnóstico funcional, ¿sí? Muy frecuente. Cuando estén haciendo guardias, ustedes llaman a un médico en un punto de salud, sí o sí viene a la noche, generalmente después de las 8. Viene sí o sí, me ve con episodio de cólico del lactante. Es el clásico. No va a pasar una guardia y que ustedes no vean algún cólico del lactante, ¿está bien? Y los que tienen hijos, no sé si alguien tiene hijos. No sé si sufrieron de cólico con sus hijos. Es horrible, ¿verdad? El mejor anticonceptivo que existe. Bien. Sí, son Gilebrat ya le necesito más profesional. Bien, ¿cuál es el tratamiento de los cólicos lactantes? ¿Sí? Bien. Recordar primero que son episodios autolimitados que van a tener una
Benigno dice la palabra, yo no diría tan benigno, ¿verdad? Porque en realidad sí produce gran incomodidad, ¿verdad? Bien, ¿cuál es el tratamiento? Según todas las guías internacionales no existe tratamiento. Va a pasar, pero sí, hay que ofrecerle al familiar algunas medidas para el tratamiento, para intentar paliar esos dolores. Algunas recomendaciones son estas. Medidas generales. Baños relajantes previo a la hora de dormir. ¿Sí? ¿Por qué relajante? Recordar, intestino es músculo liso. El intestino se mueve por mecanismo neuromuscular. Todo lo que relaje el sistema nervioso central de ese niño va a relajar la musculatura lisa y por lo tanto disminuir, no curar, los episodios de dolor. Baños relajantes, masajes abdominales, ya saben todo lo que aparece en los TikTok, en los videos de Instagram. Esos masajes sirven, sí sirven, se pueden hacer. Movimientos de las piernas, como andar en bicicleta, para favorecer que si hay algún número de gases, recordar que si el intestino no mueve bien, puede acumular gases. Y muchas veces esos gases exacerbar el proceso de cólico. ¿Está bien? Bien. Posiciones boca abajo ayudan también. ¿Por qué ayuda? Para producir prensa abdominal. Recordar que el bebé de un mes no tiene todavía mucha fuerza de la musculatura recta abdominal. Entonces, al posicionar boca abajo también se favorece un poco la compresión y la eliminación en caso de que haya gases también. ¿Sí? Bien. Favorecer el eructo luego de las tomas. ¿Sí? Corregir el agarre a pecho materno. ¿Sí? Recordar en la primera clase de lactancia el agarre. ¿Por qué corregir el agarre? Va a ayudar a la disminución de los episodios de cólico. ¿Por qué les parece corregir el agarre? Exactamente, ese agarre tiene que ser perfecto, o sea, la técnica de agarre, desde ahí comienza la consulta. No es solamente dar paracetamol o algo bien. El tratamiento del cólico es bastante exquisito, ¿sí? Bien, uso de ruidos blancos. ¿Conocen ruidos blancos? Sonidos de lluvia, ventiladores, todo lo que favorezca la relajación del sistema nervioso central favorece, ayuda muchísimo. Tengo pacientes y mamás que solamente logran dormir a los niños con ruidos blancos. En serio. Doctora, desde que puse el sonido de tal cosa ya no tenemos cólico. Si ahora faz magia, no es que hice magia. Es ciencia, ¿verdad? Todo lo que favorece la relajación de ese sistema nervioso central para favorecer el funcionamiento. Paseos en carritos, paseos en autos. ¿Por qué? Generalmente produce movimiento y relajación intestinal. Entonces también, muchas veces los niños salen de la casa llorando y llegan al hospital sin llorar. Doctora, está llorando muchísimo. Vemos un niño durmiendo. ¿Por qué? Desde que lo lanzó en el auto dejó de llorar. ¿Por qué? Porque produce relajación. Automáticamente ese niño se calla. Bien. Contraindicado. Infusiones caseras. Contraindicado de ningún tipo de infusiones caseras. ¿Saben qué es infusión casera ahora? Shafte, ¿verdad? ¿Por qué no se debe utilizar? ¿Por qué no se debe utilizar en bebés pequeños? ¿Por qué no se debe utilizar? Muy bien, las intoxicaciones. ¿Sí? Recordar que si voy a utilizar paracetamol tengo dosis. Si voy a utilizar ya no tengo dosis, ¿verdad? Entonces las posibilidades de intoxicaciones son altas. Bien, uso de medicamentos como la simeticona se puede utilizar, ayuda con los gases, ¿sí? ¿Está bien? Y uso de analgésicos como paracetamol y dipirona para casos más severos. ¿Está bien? Bien. Y si no funciona todo esto, esperar los 3 meses para que pase. Bien. Otro problema frecuente de consulta es la regurgitación o el reflujo gastroesofágico, un problema también frecuente de lactantes, ¿sí? Bien. ¿Qué es el reflujo? ¿Qué es el reflujo? ¿Qué entienden por reflujo? El regreso, reflujo gastroesofágico, ¿verdad? El paso del contenido gástrico al esófago. O sea, normalmente lo que tiene que suceder, ¿qué cosa? Se ingiere leche, en este caso lactante, ¿verdad? Pasa al estómago y está lo que se llama esfínter esofágico inferior. Tiene que cerrar para que ese contenido gástrico permanezca en ese estómago. ¿Qué pasa con el reflujo gastroesofágico? Que hay una inmadurez intestinal.
este esfínter no mantiene la leche a nivel del estómago. ¿Entonces qué pasa? Vuelve. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el problema acá? Diferenciar cuándo es vómito y cuándo es reflujo. ¿Cómo podrían ustedes diferenciar en un adulto un vómito de un reflujo? ¿Cómo se puede diferenciar un vómito de un reflujo? Contenido. Puede ser. Otra opción. ¿Cómo voy a diferenciar? Primero, ¿es lo mismo o no es lo mismo? No es lo mismo. Perfecto, estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo voy a diferenciar? Porque puede venir una mamá, no va a saber la mamá que es el reflujo. La mamá lo que viene a decir es vomita mucho después de tomar el pecho. ¿La conchita? Puede ser otro más. Hay otro signo más importante. ¿Cómo sale a fuerza de los vómitos? Pues el vómito, recuerden que siempre tiene náuseas. Se digo náuseas, un malestar, generalmente es arcado. O sea, hace un movimiento de sacar, ¿verdad? ¿Sí? El reflujo es involuntario, es pasivo. Se produce una salida. Otra diferencia, el vómito puede ser digerido, contenido digerido. El reflujo es la misma leche. Tomó, moví, salió. ¿Sí? Es un proceso pasivo. ¿Sí? No hay un esfuerzo para eliminar. ¿Está bien? ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? El reflujo no hay un esfuerzo para la eliminación. Bien. Ahora, vamos de vuelta a lo que es reflujo. Regurgitación, movimiento involuntario del contenido gástrico hacia el esófago y la cavidad oral. ¿Sí? Se produce por inmadurez del esfínter esofágico inferior. O sea, inmadurez que va a madurar. Va a pasar así como pasa el cuerpo. ¿Está bien? Se resuelve espontáneamente alrededor de los 6 meses a 12 meses. La mayoría, 90% de los casos, resuelve antes de los 6 meses. ¿Sí? Bien. El reflujo gastroesofágico no se asocia a otros síntomas. ¿Sí? Es un niño gordito, sano, con buen crecimiento. ¿Sí? O sea, no es que no hay afectación del estado general. ¿Sí? Toma la leche, eructa, alguien le alza la tía y ya sale. Le moví para acá, sale para acá. Trae para acá, tira para acá. Eso es el reflujo. O sea, pequeñas cantidades de leche que salen. Bien. Puede ser fisiológico y patológico. Ahí está el reflujo. Puede ser fisiológico y puede ser patológico. Ahora, ¿cómo voy a diferenciar yo cuándo voy a mandar al pediatra los casos de reflujo? Vamos a ver ahora. ¿Sí? Bien. El reflujo gastroesofágico, ya dijimos, el niño que tiene el paso del contenido gástrico al esófago por inmadurez normal, fisiológica, que puede darse en algunos niños. Ahora, cuando este reflujo produce síntomas y complicaciones, es cuando es patológico. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son esos síntomas. Cuando ese reflujo es patológico, se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, hay dos clases. Hay reflujo gastroesofágico y hay enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, cuando ese reflujo se vuelve patológico, es cuando hablamos de enfermedad. ¿Sí? Bien. Cuando es patológico se denomina enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cuando produce síntomas molestos debido a los episodios frecuentes o persistentes. Cuando este reflujo es intenso y produce síntomas, los síntomas que más frecuentemente pueden producir son esofagitis, ¿sí? Y síntomas respiratorios. ¿Recuerdan cuando vimos la clase de sibilancias recurrentes? ¿Recuerdan la clase de sibilancias? Dentro de la clase de sibilancias aparecía el reflujo como causa de sibilancia, como causa no pulmonar de sibilancia, ¿verdad? Entonces, cuando este reflujo es tan intenso, tan molesto y produce afectación nutricional o respiratoria, entonces ahí hablamos de patológico. Doctora, vomitan mucho, todos los días vomitan, no me subió de peso hace 2 meses, o todos los días tengo que irme a la urgencia porque tose, hizo 2, 3 neumonías en el paso del tiempo. Entonces este reflujo ya es patológico, ya no se considera normal. ¿Entienden? Bien. Aquí nuevamente
algunas manifestaciones clínicas, ya las mencionamos básicamente. Puede tener disfagia, esofagitis, irritabilidad, ¿sí? Laringitis, tos, disfonía, sibilancia. Cuando ese contenido, recuerden que el estómago tiene contenido de qué clase, ácido o básico. Imagínense que ese vómito, ese reflujo, esa leche ácida vaya y suba todo el tiempo para arriba. O sea, va a producir algún tipo de afectación esofágica, digestiva o respiratoria, incluso hasta casos de otitis. Recordar que el niño se acuesta, ¿verdad? Entonces el niño, bebé, lactante, se acuesta. Entonces durante el sueño, ese reflujo viene para arriba, puede pasar la trompa de Eustaquio, ¿sí? Acumularse en esa cavidad auditiva, incluso hasta otitis recurrente puede producir. O sea, cualquier síntoma respiratorio o nutricional que produzca, entonces se considera patológico. O sea, esos casos son los que yo, como médico general, debo remitir a la consulta especializada, ¿sí? Por exemplo, sobre as esofagites, como eu posso suspeitar que o neném tem esofagite, além da parte que seja por isso ou por outras causas? Okay. Cuando el reflujo se acompaña de mucho llanto, por ejemplo. ¿Ves? ¿Sí? El niño que tiene un reflujo fisiológico es un niño que vomita y es feliz. No llora, tranquilo, mama, vomita, o sea, no vomita. Reflujo, para no confundir las palabras. Hablamos de vomito, pero en realidad no es lo mismo, ¿verdad? Eso por ejemplo. Hay incluso posiciones anómalas. Ustedes de repente ven a esos lactantes que se acuestan en esta posición. Es como que elevan la cabecita por el dolor que produce a nivel esofágico. Pero generalmente para fines prácticos, cuando ese reflujo se acompaña de llanto, eso refleja dolor. Dolor donde generalmente por la esofagitis que se puede producir, ¿no? ¿Sí? El diagnóstico no es tan fácil, pero hablamos de eso cuando... Bien. Diagnóstico. ¿Sí? Diagnóstico clínico si hablamos de una forma fisiológica, ¿verdad? ¿Sí? Siempre que tenemos reflujo, es muy fácil identificar en la práctica clínica, es muy fácil ver cuál es el trabajo de ustedes. Como médico y estudiante, diferenciar entre lo fisiológico y patológico. ¿Cuándo voy a diferenciar un fisiológico de un patológico? Não está acompanhando. Cuando se acompañan síntomas respiratorios y nutricionales. ¿Sí? Niño que no sube bien de peso. ¿Sí? Bien. Ahora, si tengo un caso patológico probable, yo como pediatra, ahí ya puedo pedir estudios para certificar y ver el tratamiento. ¿Sí? ¿Está bien? Esto pregunta muchísimo también en Brasil. Reflujo con niños. Estudios radiológicos, puedo hacer estudios de contraste, ¿sí? Con varios para ver si efectivamente hay un reflujo. ¿Cómo se hace eso? Se da un biberón con el contraste con varios, se le da a tomar al bebé y se hacen radiografías seriadas. Y se ve que una pequeña cantidad de contraste que debería quedarse a nivel de la cámara gástrica pasa para arriba. Después se pasa un diagnóstico. Otro diagnóstico que se utiliza muchísimo, que es el gol estándar, que se utiliza en adultos, no sé si algunos de ustedes hicieron, es la pH-metría del esófago. O sea, se pone una sonda, se usa muchísimo en adultos, los señores roncadores mayores que van. En Brasil se hace muchísimo la pH-metría. Aquí es bastante caro. En Brasil se hace pH-metría como si fuese, no sé, se hace mucho en los adultos, por el tema de la apnea del sueño, los ronquidos, siempre se hace mucho. Entonces, se pasa una sonda, ¿sí? Se deja 24 horas la sonda puesta con un sensor y una máquina que mide el pH en el esófago. Tiene que tener un pH normal. Si ese pH es muy ácido, ¿qué significa? Que hubo un reflujo. Entonces, el diagnóstico se hace por pH-metría o por monitorización del pH segundo. Yo no uso. No uso porque no tengo descargo, es difícil, pero en Brasil usan bastante. ¿Sí? Bien. Y en caso de sospechar esofagitis erosiva, endoscopía, ¿verdad? Pero estos ya son para casos patológicos, no lo vamos a hacer cuando sospechamos un fisiológico. ¿Está bien? Bien. ¿Cuál es el tratamiento? Diagnostiqué un reflujo fisiológico, puedo no hacer nada, como puedo ofrecer algunas medidas antirreflujo. ¿Sí? Bien. Medidas antirreflujo. Primero, posición o cabecera elevada después de cada alimentación. ¿Sí? Recordar que se alimenta el niño, entonces para eso utilizamos los baby seat o los back seat, ¿verdad?
señora, en vez de alimentar, en vez de acostar tu bebé después de cada mamada, vamos a utilizar el baby seat. O sea, el mantener una posición semisentada se favorece que ese contenido de leche, alimentario, ¿verdad?, quede más tiempo dentro de la cámara gástrica. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto tiempo más o menos? En permanencia. ¿Sí? En permanencia. De hecho, acostumbrarse a un paciente que duerme solo en baby seat. Y a la noche, o si va a acostar en la cama, almohadas altas, medio semisentado. Entonces, disminuye muchísimo los episodios de llantos nocturnos, de complicaciones. ¿Sí? Bien, se puede sugerir disminuir tiempo de lactancia y aumentar frecuencia de las tomas. ¿Por qué? Disminuir tiempo de lactancia y aumentar frecuencia de las tomas. Claro, para no sobrecargar la cámara gástrica, para favorecer que se produzca el proceso digestivo, ¿verdad? Bien. En caso de que el niño reciba alimentación mixta, hay bebés que toman fórmula y lactancia materna. Existen fórmulas especializadas, ¿sí?, que son las leches de fórmula antirreflujo, ¿sí?, que vienen con espesantes o gelatinizantes. Entonces el niño toma su fórmula y esa fórmula queda gelatinizada a nivel del, uso ese término para que me entiendan, ¿verdad?, queda más tiempo en esa cámara gástrica, entonces no se favorece ese reflujo, ¿verdad? Entonces se llaman fórmulas antirreflujo. Se venden antirreflujo. No suele utilizar, no se suele necesitar si se hacen las medidas culturales, ¿verdad? Hay casos severos en los cuales sí se utiliza y mejoran muchísimo. ¿Bien? Bien, anteriormente se utilizaba en casos de esofagitis el omeprazol, ¿sí? Para niños también se puede utilizar, ¿sí? Y la domperidona se puede utilizar también. Recordar que la domperidona es un medicamento ¿para qué? ¿Para qué se utiliza? Para los vómitos. ¿Por qué se utiliza para los vómitos? Porque aumenta el esfínter, el tono del esfínter esofágico inferior y favorece la peristalsis. ¿Qué logra con eso? Vaciamiento gástrico. Se puede utilizar también, ¿sí? No se suele llegar a eso. Con las medidas posturales yo ya suelo tener bastante buena respuesta en la práctica clínica. Estos casos, los 4 y 5, ya son para pacientes más severos, ¿sí? Bien. ¿Dudas acá? ¿Dudas? ¿Entendieron? Bien. ¿Sigo? ¿Fuerza? ¿Sigo? Sí. Excelente. Constipación y estreñimiento, otro problema frecuente. No pasa una consulta de pediatría sin que diga niño, haga. Entonces, constipación, ¿sí? Bien. Heces duras y difíciles de evacuar, muy frecuente en pediatría, sobre todo cuando los niños comienzan a dejar el pañal, ¿sí? ¿Por qué? Porque dejar el pañal es todo una odisea. Entonces, el niño prefiere retener la materia fecal antes de ir al baño a evacuar. Entonces, muchas veces el hecho de retener la materia fecal en el colon, ¿qué hace? ¿Qué pasa con esa materia fecal retenida a nivel colónico? Se deshidrata y se mantiene cada vez más duro, cada vez más difícil de evacuar y se vuelve un círculo vicioso, ¿sí? Bien. Entonces, el cuadro clínico es la imposibilidad de eliminar la materia fecal, ¿verdad? Puede acompañarse de dolor rectal, sangrado rectal muchas veces por la consistencia y el tamaño de esas heces, ¿verdad? Fisuras anales puede haber también, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las causas en pediatría? Las causas más importantes son las funcionales, ¿sí? Tenemos funcionales y orgánicas, ¿sí? Las funcionales, o también idiopáticas, o también algunos libros le llaman hereditario, ¿no? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué es importante como pediatra, como médico general, ver si ese estreñimiento es funcional o orgánico, ¿verdad? La mayor parte, el 95% de las veces es funcional, ¿sí? Bien. Algunos ejemplos de causas orgánicas que tengo que descartar. Muy evidente. Causas anatómicas, que haya alguna malformación anorrectal, alguna estenosis anorrectal en el niño, ¿verdad? Si estos casos ya van a ver desde tempranas edades, ya va a debutar, ¿verdad? Alteraciones en la motilidad, hay enfermedades específicas intestinales como la enfermedad de Hirschsprung, ¿sí? ¿Está bien? Alteraciones
alteraciones metabólicas, hipotiroidismo, recordar que es causa frecuente de constipación, ¿sí? Alteraciones hidroelectrolíticas, recordar el hilio paralítico que se produce por el déficit electrolítico, ¿sí? Bien. Alteraciones digestivas, enfermedad celíaca, fibrosis quística, ¿sí? Alteraciones psiquiátricas, depresión, abuso sexual. Tengo varios casos de niños que diagnosticamos abuso sexual por debutar con constipación. Viene la mamá, dice: doctora, un niño, el doctor siempre se fue bien al baño y hace como 2 o 3 meses, niño varón, hace como 2 o 3 meses que ya todos los días, que no se va al baño, que le duele al defecar, que no se quiere ir al baño. La mamá va como una consulta de constipación. Muchas veces haciendo el interrogatorio y evaluando, tengo que hacer un examen físico, tengo que revisar la región perianal, encontramos que eran casos de abuso sexual, o por el dolor que pudieron haber recibido, ¿verdad? O por el trauma que eso genera, ¿sí? Entonces, siempre pensar esa posibilidad. Medicamentos, el hierro, causa frecuente de constipación. Bien, tener presentes las orgánicas como probable causa, no son las más frecuentes, pero para que yo hable de funcional, tengo que haber descartado las orgánicas, ¿sí? Si Araceli viene a mi consulta y me dice: doctora, me duele la cabeza, yo ya sé que Araceli está en tiempo de examen, ya sé que se dejó el novio, ya sé que pasó esto, pasó lo otro, pero tengo la obligación de descartar las 500 causas orgánicas de cefalea para después decirle a Araceli que su causa es por estrés, ¿verdad? Entonces pasa lo mismo. Entonces, siempre pensar, descartar las orgánicas y luego hablamos de causas funcionales. Bien. Para beneficio nuestro, las más frecuentes son las funcionales. Bien. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento del estreñimiento de la constipación? Uma delas pode ser por desidratação. ¿Cómo? Uma delas pode ser por falta de hidratação. Hidratação é gestação. Muy bien, hidratación, otro que más. Ahora todo el mundo sabe de constipación y inflamación y esas cosas por todos los videos que ven en TikTok, en Instagram. Todo el mundo sabe de comida, sabe de todo ese contenido, ¿verdad? En fin, ¿cuál es el tratamiento para el niño? Bien. Primero, promover hábitos defecatorios. El niño si no se le recuerda, no va a hacer. ¿Sí? Sobre todo si tiene PlayStation, si tiene celular, si tiene Wi-Fi, no va a defecar, no va a cagar. ¿Por qué? Porque va a estar frente a la tele. O sea, primero es promover hábitos defecatorios. Muchas veces esa es la causa. ¿Cómo se promueve hábitos defecatorios? Instar al niño a sentarse en el vaso sanitario después de cada comida. ¿Almorzó? Al baño. No quiere cagar, no interesa. Se sienta hasta que venga las ganas. 2 a 3 veces al día. ¿Por qué razón en ese momento? ¿Por qué razón después de la alimentación? ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo fisiológico? ¿Cómo se llama eso? Reflejo gastrocólico. Un reflejo gastrocólico. Entonces, desayuna al baño, 5 minutos sentarse. Almuerza al baño, 5 minutos sentarse. Cena al baño, 5 minutos sentarse. No tienes ganas, no interesa, en algún momento va a tener. Esa es educación o hábito defecatorio, ¿sí? Vale para todo el mundo. Sí. Y sin llevar el celular al baño. Porque ¿qué hace? Promover hábito defecatorio, va, sienta y digo un hábito defecatorio. Porque en realidad la concentración. Bien. Bueno, premisa 1, hábito defecatorio, para irnos ya rápido. Aumentar la ingestión de líquidos y hidratación. Eso es para todo, Patricia. No, para todos. Para todos, ¿sí? Evitar el consumo de leche entera, más de 1 litro al día. La leche en el niño en grandes cantidades favorece la constipación. Entonces, siempre corregir, no debe recibir más de 1 litro en el día. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Disminuir el consumo de alimentos astringentes. Ustedes ya saben esto. ¿Cuáles son los alimentos que son más astringentes? ¿Verdad? Queso, yogur son bastante astringentes para los niños. Entonces, disminuir, hacer un plan alimentario donde aumente la cantidad de líquidos, agua, disminuir a menos de 1 litro al día de leche. ¿Sí? Bien. Ustedes ya saben, aumentar el consumo de fibra, todos los alimentos que ustedes quieran saber, todo lo que se aprendieron en los
los TikTok, eso lo pueden poner acá siempre y cuando sea correcto. No se permiten laxantes en niños. No se permiten laxantes en niños. ¿Por qué no se permiten laxantes en niños? Porque por producir diarrea y alteraciones electrolíticas. Sí se pueden usar medicamentos adyuvantes como el aceite de vaselina. ¿Sí? El aceite de vaselina se venden ya ahora saborizado. Antes se vendían así, crudos. Entonces se pueden utilizar. ¿En qué ayuda? Ayuda a favorecer el movimiento intestinal para que esa materia fecal acumulada deslice y salga fácilmente. Entonces, vamos a cortar el círculo vicioso, dolor, defecación. Una vez el niño se constipó, ir al baño a defecar produce dolor y eso produce otra vez un círculo vicioso. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Dudas? ¿Dudas? Bien. Todos los alimentos que ustedes saben más que yo, todo eso les suman algo. Bien. Ejemplo. Bien. Con esto terminamos, cortito. Cólico, reflujo, bastante contenido, pero bastante resumido. Esto lo van a mirar, le van a encontrar capítulos y capítulos, pero bastante resumido en Nelson. Así que bastante fácil. Bien. Enfermedad celíaca. Ahora todo el mundo sabe enfermedad celíaca, pero todo el mundo es intolerante al gluten, ¿verdad? Esta es la generación de intolerantes al gluten. Bueno, ¿cuál es la verdadera enfermedad celíaca? En niños la verdadera es la que vamos a estudiar, la verdadera, no la que se inventa por ahí. ¿Está bien? Bien. Enfermedad celíaca no es frecuente en pediatría, pero es importante tener en cuenta porque puede simular muchísimo otras enfermedades. Puede debutar como diarrea, puede debutar como constipación, ¿sí? Puede debutar como dolor abdominal, puede debutar de inúmeras formas. Entonces, siempre que tengamos un niño con algún síntoma intestinal crónico, pensar en una enfermedad celíaca. Por eso es que sí o sí tenemos que dar tenerlo presente. Bien, ¿qué es la enfermedad celíaca? Dice, enteropatía crónica de carácter autoinmune. Ya el nombre lo dice. Afectación intestinal crónica. ¿Qué significa crónico? No tiene cura todo el tiempo, larga data, mucho tiempo, para siempre, forever, ¿verdad? Y carácter autoinmunitario. Para que algo sea autoinmunitario, ¿qué debe existir? Una predisposición genética. Ya tenemos, en esa palabra ya tenemos todo: crónico, enteropatía, autoinmune, ¿sí? Todo lo autoinmune debe tener una predisposición genética. Y todo lo que tiene predisposición genética para expresarse debe tener un desencadenante, ¿verdad? En este caso que sería el gluten. Excelente. Vamos a ver cuáles son. Dice, puede producir manifestaciones clínicas sistémicas causadas por la ingestión de gluten o fracciones. Trigo, avena, centeno y cebada. TACC. Recuerden siempre, trigo, avena, centeno y cebada. Muy bien. Aquí. Los alergenos potenciales contenidos en el trigo son albúmina, globulina y gliadina, ¿sí? El gluten es una fracción insoluble de la gliadina, o sea, el trigo, la avena, centeno y cebada pueden tener cualquiera de estos componentes. El gluten es una parte de estos componentes, ¿sí? Ahora, ¿qué hace el gluten? El gluten estimula receptores que se encuentran a nivel intestinal, ¿sí? Normalmente debería ser filtrado. ¿Qué pasa? El gluten atraviesa esa barrera intestinal y estimula a las células inmunológicas del intestino. O sea, a partir de ahí se produce todo el cotejo sintomático. ¿Bien? Y ustedes saben más que yo de fisiopatología del gluten, de enfermedad celíaca. Me interesa en pediatría identificar los síntomas clínicos que ustedes les van a marcar la diferencia. Bien. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Cuándo debo sospechar enfermedad celíaca en un niño? ¿Sí? Vamos a recordar, existen formas clásicas y formas no clásicas. Vamos a hablar primero de la forma clásica, que es la que más tiene que estar presente, ¿sí? Vamos a recordar la mnemotecnia 5D y una I. Vean acá la cosa. D.
diarrea crónica de más de un mes de evolución. ¿Sí? La paciente con diarrea persistente o crónica, pensar siempre que puede existir una intolerancia. ¿Está bien? Distensión abdominal, la otra D. ¿Sí? Distensión abdominal. Detención del crecimiento, o sea, el niño flaco, no crece, baja talla, ¿sí? Desnutrición, déficit vitamínicos y la irritabilidad. El niño con intolerancia al gluten, o sea, con enfermedad celíaca, es un niño súper arquero, irritable, es un niño que no sonríe, ¿sí? Es un niño que llora desde que entra a la consulta hasta que sale, ¿sí? Entonces, para hablar de enfermedad celíaca en el niño, tener en cuenta como cuadro clínico típico la presencia de las 5D. ¿Cuáles son? Diarreas. ¿Qué tipos? Crónico o persistente. Una aguda no voy a pensar todavía, ¿verdad? Aguda tengo otras causas que pensar, ¿verdad? Bien, más frecuentemente infecciosas. Distensión, detención del crecimiento, desnutrición, déficit vitamínico. ¿Cómo voy a saber un déficit vitamínico? Ejemplo. ¿Cuáles son los signos de déficit vitamínico? 3. Muy bien, por el cabello, las uñas, el color del pelo. Son pacientes que desde que entran te van a ver que el déficit vitamínico, uñas que se rompen, dientes en mal estado, cabello descolorido, cabello que parece mal pintado cuando no está pintado, las puntas de los cabellos, ¿sí? ¿Está bien? Cabello escaso, se cae el pelo, piel áspera, piel fea, o sea, son signos de déficit vitamínico. Baja talla, poco crecimiento, desnutrición, distensión abdominal. De otra yo vengo porque siempre tiene diarrea y nunca sube de peso. Clásico. Siempre pensar esa posibilidad. ¿Está? Bien. Luego existe. A diarreia é comum às outras patologias ou é diferenciada? Assim? Generalmente produce diarreas mal absortivas de tipo altas. No disenteriformes. Ah, sim. Una pregunta. Altas, no disenteriformes. Bien. Estatorreicas, se elimina grasa, etc. Bien. Aquí tenemos, luego tenemos otros síntomas que puede producir. La enfermedad celíaca produce una cantidad de síntomas extraintestinales que no me voy a poner a hablar de todos, acá para que miren. Púrpura, estreñimiento, puede debutar como estreñimiento también, es muy frecuente, muchas veces son diarreas que alternan con estreñimiento. Un mes está súper estreñido y otro mes se pasa con diarrea. Puede alternar, ¿sí? Lo más frecuente es que vengan con diarrea, pero pueden también presentar constipación, ¿sí? Fracturas, una serie de situaciones, convulsiones, el gluten puede alterar también las funciones nerviosas, ¿sí? Puede debutar con convulsiones, etc. Bien. Aquí tenemos un ejemplo clásico. ¿Ven? Una gran distensión abdominal, no tiene nalgas. Claro, aparece, hay fotos clásicas donde muestran de nalgas y van a ver que sin nalgas, sin panículo adiposo. Gran distensión abdominal, intestino inflamado, niño que llora, no es un niño alegre, irritable, ¿sí? Bajo de peso, ¿sí? Bien. ¿Hasta aquí dudas? ¿Hasta aquí dudas ninguna? Bueno, diagnóstico, sospecha clínica. Diarrea persistente crónica asociado a otros síntomas, sospechar. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cómo va el diagnóstico real? Serológico y por biopsia. Anteriormente, estoy hablando de 10 años atrás, el diagnóstico era solamente por biopsia duodenal, ¿sí? Ahora ya se utilizan los marcadores serológicos, por suerte. Imagínense ustedes, mucho más fácil hacer marcadores sanguíneos a que hacer biopsia a todos los niños, ¿verdad? Entonces, igual se siguen utilizando las biopsias, pero ya fueron desplazados por los marcadores. Bien. ¿Cuáles son los marcadores más utilizados? Antitransglutaminasa, este es el más utilizado, elección elevada, especificidad y sensibilidad. Niño con cuadro clínico compatible con enfermedad celíaca, valores altos de antitransglutaminasa tisular, hablan casi de un 100% de diagnóstico. ¿Bien? Pero se hace la biopsia también, después te explico porque sí, se puede hacer la biopsia también. Hay casos donde ya no se hace incluso, pero para ustedes sí, porque necesito que
cuáles son los otros marcadores antiendomicio, ¿sí? 90-100%, un poco menos específico que el anterior, pero también se puede utilizar, ¿sí? Antigliadina también se utiliza. Me interesan estos dos primeros, no pueden faltar para hacer diagnóstico. Entonces, valores positivos, y estos generalmente vienen con valores de referencia y los laboratorios traen, no hace falta saber cuáles son los números, ya los laboratorios traen la positividad, entonces ustedes lo interpretan, ¿está bien? Bien. Otro criterio diagnóstico, acá esta es otra forma de hacer diagnóstico. Primero, ya hablamos síntomas clínicos de mala absorción intestinal, biopsia yeyunal. Esa es otra forma de hacer diagnóstico, ¿verdad? Entonces, se agarra, se pasa una endoscopía al niño, se toma una muestra de biopsia y se tienen que encontrar tres cosas. Esto preguntaron en una prueba de la validez, cuáles eran los criterios de una biopsia yeyunal. Agarraron, ¿eh? Entonces hay que saber también cuáles son los criterios. Aplanamiento de la mucosa intestinal, o sea, se hace un corte de anatomía patológica y se ve un aplanamiento. Recuerden que las vellosidades intestinales son, entonces, ¿cómo está en una enfermedad celíaca? Aplanado. ¿Sí? O sea, un aplanamiento de esas vellosidades intestinales, atrofia de esas vellosidades e infiltrado linfocitario en la lámina propia. O sea, toda esa lámina propia se encuentra cargada de linfocitos. O sea, son los criterios anatomopatológicos que informan la biopsia, ¿sí? Y otro de los criterios serológicos que ya lo mencionamos, ¿sí? Y otra forma de explicar es revisión de los síntomas después de retirar el gluten, ¿sí? O sea, ustedes retiran el gluten del paciente y el paciente es otro paciente. Desde la semana de tratamiento es otro niño. Entonces ahí se hace el diagnóstico. O sea, clínico, puede ser clínico asociado a marcador serológico o clínico asociado a biopsia o clínico asociado a biopsia y marcador que mejore los síntomas con la retirada del gluten. ¿Entendido? Es bien, es bastante largo de leer, pero es bien entendido. Bien. Tratamiento. Retirada del gluten, ¿verdad? Ustedes ya saben más que yo cuáles son los alimentos que tienen gluten, porque ya nadie consume gluten en estos años, ¿verdad? Bien.